Sientes que algo no encaja, incluso con las oraciones, con la fe, incluso intentando hacerlo todo bien. ¿Has notado que hay días en que el ambiente se siente pesado, el silencio es inquietante y la paz parece esquiva? ¿Qué tal si te dijera que el 28 de diciembre no es un día cualquiera en el mundo espiritual y que lo que sucede en tu hogar en esa fecha puede abrir o cerrar bendiciones importantes? Lo que está a punto de descubrir podría sorprenderle y más aún, podría ayudarle a comprender por qué algunos hogares rezan pero no descansan, por qué algunas familias creen pero viven en conflicto y por qué, según las profundas enseñanzas de la espiritualidad católica, el hogar es uno de los espacios espirituales más sensibles que existen. Acompáñeme hasta el final, porque este mensaje no es genérico. Aborda directamente la realidad de quienes sienten la necesidad de protección, discernimiento y guía. Dentro de la tradición espiritual, el 28 de diciembre se considera un día delicado y espiritualmente sensible, no por miedo, sino por la necesidad de atención. Es un día vinculado al discernimiento, la vigilancia espiritual y la organización del entorno doméstico en el reino invisible. Muchos lo ignoran. Otros viven esta fecha como si fuera un día cualquiera. Pero los grandes maestros espirituales siempre han advertido: hay momentos en que el cielo observa con mayor atención lo que ocurre en los hogares. Y cuando hablamos de autoridad espiritual, no podemos ignorar las advertencias atribuidas al Padre Pío, un hombre conocido no solo por su vida de oración, sino por ver lo que muchos no veían. Para él, el hogar nunca fue solo un espacio físico. Era un lugar donde las palabras, los hábitos, los objetos y las actitudes creaban una verdadera atmósfera espiritual, una atmósfera que puede fomentar la gracia o impedir la paz. ¿Has experimentado esto alguna vez? La sensación de que la casa es incluso religiosa, pero algo no fluye. El Padre Pío solía decir, con firmeza y claridad, que hay casas donde se reza, y sin embargo no se encuentra la paz. Y esto no sucede por falta de fe, sino por falta de discernimiento, porque no todo lo que parece inofensivo es espiritualmente neutral, no toda rutina es solo rutina, y no toda oración rezada produce automáticamente el efecto esperado. El misterio reside precisamente ahí. El 28 de diciembre actúa como un espejo espiritual, revela lo que se permite, se repite o se tolera en el hogar, revela hábitos que pasan desapercibidos, palabras que se han vuelto comunes, objetos que permanecen sin reflejarse y actitudes que silencian la presencia de la gracia sin que la familia se dé cuenta. No se trata de superstición, se trata de conciencia espiritual. Quizás estés viendo este video por curiosidad, quizás porque algo te inquieta, o quizás porque, en el fondo, sientes la necesidad de proteger mejor tu hogar, tu familia, tu entorno. Si es así, quédate conmigo, porque de lo que vamos a hablar aquí no es una teoría distante, sino una práctica espiritual aplicada a la vida real, de esas que afectan lo que está sobre la mesa, en las paredes, en las palabras que se dicen a diario, e incluso en el silencio que se crea en el hogar. A lo largo de este video hablaremos sobre revelaciones espirituales, objetos, oraciones, hábitos e incluso lugares del hogar que, según la espiritualidad católica tradicional, influyen directamente en la apertura de las gracias. Y todo esto comienza por comprender por qué el 28 de diciembre tiene un significado espiritual diferente. Un día que no invita al miedo, sino a la atención, no invita al pánico, sino al discernimiento. Presta atención a esto. Cuando la paz no prevalece, el problema no siempre es la falta de oración, sino lo que el hogar permite sin darse cuenta. Y es precisamente a partir de aquí que el mensaje empieza a profundizarse, porque al comprender el significado espiritual de esta fecha, empiezas a ver tu hogar con otros ojos. Y si, mientras escuchas todo esto, algo en tu interior cobra sentido, no ignores esa sensación. A menudo, la gracia comienza precisamente cuando reconocemos que no estamos solos en esta búsqueda. Si este tema te conmueve de alguna manera, deja un comentario aquí sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia, una pregunta o incluso esa sensación silenciosa
de que algo en tu hogar necesita más atención espiritual. Cuando escribes, no solo me hablas a mí, sino a otras personas que también intentan comprender lo que sucede en sus propios hogares. Y lo digo con sinceridad. Cada comentario aquí crea un espacio acogedor, un lugar de intercambio, de comunidad. Hay personas que llegan cansadas, confundidas, sintiendo que la paz no dura, y encuentran en los comentarios una palabra de consuelo, una sensación de identificación, una señal de que no están solas. Tu participación realmente marca la diferencia. Si lo que se dice aquí te abre los ojos, si te aporta claridad, dale me gusta a este video. No como un gesto automático, sino como una forma de decir, este tipo de contenido debe continuar. El me gusta ayuda a que este mensaje llegue a otros hogares, a otras familias, a otras personas que quizás estén experimentando exactamente lo que tú experimentaste o que aún estás experimentando. Y si sientes que este canal resuena con tu fe y tu vida espiritual, suscríbete. No se trata solo de ver nuevos videos, se trata de caminar juntos, se trata de seguir profundizando en temas que casi nadie explica con serenidad, discernimiento y respeto espiritual. Suscribirte demuestra que quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, que quieres crecer juntos y permitir que este mensaje siga difundiéndose. Quédense conmigo. A partir de aquí, la conversación se profundizará aún más, porque comprender el significado espiritual del 28 de diciembre es solo el comienzo de lo que necesita revelarse en el hogar. Cuando comprendes que el hogar no es solo un espacio físico, sino un entorno donde se toman decisiones invisibles a diario, se hace más fácil ver por qué ciertos objetos marcan la diferencia, no por magia ni por superstición, sino por el significado espiritual que conllevan y la mentalidad que ayudan a mantener en el hogar. La verdad oculta, que casi nadie explica, es que hay objetos espiritualmente neutros y objetos con una carga espiritual. Y esta diferencia no reside en lo material, sino en el significado, la intención y el lugar que ocupan en la rutina y en los corazones de quienes viven allí. A lo largo de la historia, la espiritualidad católica siempre ha enseñado que el entorno moldea el alma. Lo que vemos influye en nuestros pensamientos, decisiones e incluso en cómo reaccionamos las personas. Por eso, un objeto aparentemente sencillo puede tener un profundo impacto. Un crucifijo, por ejemplo, no es solo un símbolo religioso colgado en la pared. Es un recordatorio constante del sacrificio, de la verdad, del amor que permanece incluso cuando todo parece difícil. En muchos hogares se convierte en un punto de silencio interior, un lugar donde la mirada descansa y la mente se relaja. Esto no es casualidad. Una Biblia abierta sigue la misma lógica. No se trata solo de un libro expuesto, sino de una presencia. Una casa que mantiene la palabra visible comunica algo a lo invisible y también a sus propios habitantes. Comunica que hay un punto de referencia, una luz que guía, una verdad más grande que las emociones del día. Incluso cuando nadie lee en ese momento, el simple hecho de abrirla transforma el ambiente. Cambia la forma en que las personas hablan, toman decisiones y reaccionan. Es una transformación silenciosa, pero real. El agua bendita, a menudo olvidada o tratada como un simple detalle, también conlleva un profundo significado. No actúa sola, sino que acompaña una intención. Cuando se usa conscientemente, refuerza la decisión de proteger el hogar, de establecer límites espirituales y de declarar que ese espacio no está sujeto a ninguna influencia. No es un ritual automático, es un gesto de elección, y las decisiones moldean los entornos. Por otro lado, hay objetos que no son necesariamente malos, pero que silencian la paz si no se perciben. El Padre Pío solía advertir que ciertos objetos no alejan a Dios, sino que crean ruido interior, distraen, fragmentan y alimentan la ansiedad. Pueden estar vinculados a recuerdos que nunca han sanado, a hábitos que arrastran la mente al exceso, el conflicto y la comparación. El problema no es el objeto en sí, sino lo que constantemente despierta en el hogar. Aquí es donde entra la parte más delicada de esta conversación. Muchas personas oran, asisten a la iglesia, mantienen viva su fe,
pero viven en entornos llenos de estímulos que van en la dirección opuesta a lo que piden en la oración. Piden paz, pero viven a diario con símbolos de agitación. Piden protección, pero mantienen espacios emocionalmente abiertos al cansancio, la irritación y el ruido constante. Esta contradicción genera un impacto silencioso que, con el tiempo, se manifiesta como fatiga espiritual. Cuando hablamos de revelaciones espirituales, no nos referimos siempre a cosas extraordinarias, sino a la conciencia, a mirar dentro de nuestros hogares y darnos cuenta de lo que se permite sin reflexionar, a comprender que los objetos también educan la mente, forjan hábitos, refuerzan decisiones, apoyan o debilitan valores. Todo esto ocurre entre bastidores, sin ostentación, pero con efectos reales. Quizás estés pensando en algún rincón de tu casa ahora mismo, algún estante, alguna pared, algún objeto guardado sin una intención clara. Esta ligera incomodidad que surge no es una acusación, es una invitación a la revisión, al discernimiento, a la elección consciente, porque el hogar es un espacio vivo, en constante evolución, responde a las decisiones que se toman en él, incluso cuando nadie se da cuenta. Y a medida que crece esta conciencia, algo empieza a cambiar en la forma en que percibimos nuestro propio entorno, no como un lugar estático, sino como un campo espiritual en movimiento, donde cada detalle contribuye al clima emocional y espiritual del hogar. Esto se profundiza de forma natural al observar no solo lo visible, sino también lo que se repite en gestos, palabras y hábitos cotidianos. Es precisamente ahí donde la comprensión empieza a tocar un nivel aún más sensible de la vida en el hogar. Si alguna parte de esta reflexión te resonó, escribe esta frase en los comentarios: mi hogar necesita discernimiento. Tras observar los objetos, el entorno y lo visible dentro del hogar, hay algo aún más profundo que debe comprenderse con honestidad y cuidado. ¿Cómo se ora en casa? Porque mucha gente reza mucho, reza todos los días, pero aún así sienten que la paz no permanece, que el ambiente sigue siendo pesado, que los conflictos regresan, que el cansancio espiritual no desaparece. Y esto genera una confusión silenciosa, casi una culpa oculta, la sensación de hacerlo todo bien y aún así no ver la transformación. Aquí reside una verdad oculta que rara vez se expresa con claridad. No es solo el acto de orar lo que transforma un hogar, sino la forma en que esa oración nace y se sostiene. Cuando la oración se convierte en un hábito automático, pierde su poder sin que la persona se dé cuenta. Se sigue pronunciando, pero deja de vivirse. Y esto cambia por completo el impacto espiritual que genera en el hogar. Uno de los errores más comunes es la prisa. Orar con prisa, entre tareas, con la mente fragmentada, pensando ya en el siguiente compromiso. No es falta de fe, es un exceso de peso. La vida se vuelve más apretada, las decisiones se acumulan, la mente entra en modo automático y la oración se convierte en una obligación más en la lista de tareas del día. El problema es que la prisa comunica inquietud y el hogar la percibe. La oración sin presencia no puede reorganizar lo que está desorganizado en el interior. Otro error común es orar solo en momentos de desesperación. Cuando todo marcha bien, la oración desaparece. Cuando las cosas se ponen difíciles, regresa con fuerza. Esto crea un patrón emocional inestable en el hogar. La oración deja de ser una reunión para convertirse en una petición urgente, y las peticiones urgentes conllevan ansiedad, miedo y tensión. Con el tiempo, el entorno aprende a asociar la oración con la crisis, no con el descanso ni con la paz. Esto genera un impacto silencioso pero profundo. Orar sin presencia física es quizás el punto más delicado de todos. Estar físicamente presente, pero con un corazón distante. Repetir palabras familiares mientras la mente divaga entre preocupaciones, recuerdos y frustraciones. Esto no anula la oración, pero debilita su capacidad de transformar el entorno, porque el hogar no responde solo a las palabras, responde a la intención que la sustenta. El Padre Pío solía decir que una casa cambia cuando la oración deja de ser un hábito y se convierte en un encuentro. Esta frase es sencilla, pero conlleva una profunda revelación. El encuentro exige presencia, exige pausa,
exige verdad, no perfección, sino sinceridad. Una verdadera oración no necesita ser larga ni estar llena de palabras hermosas. Necesita ser completa. Hay una corrección sencilla y accesible, al alcance de todos, independientemente de su rutina. El primer paso es el silencio. No un silencio pesado, sino un silencio consciente. Pequeña pausa antes de orar, aunque sea breve. Unos segundos para respirar, para percibir el entorno, para desconectar del ritmo acelerado. Este silencio prepara el espacio invisible del hogar. El segundo paso es tener una intención clara, saber por qué se ora en ese momento. No una lista de peticiones, sino una dirección: paz, protección, claridad, entrega. La intención organiza la oración desde dentro y evita que se disperse. Esto cambia la mentalidad espiritual del hogar, porque la casa comienza a nutrirse de decisiones conscientes, no solo de palabras repetidas. El tercer paso es el pequeño gesto diario, algo sencillo, constante y sostenible. Podría ser encender una vela, tocar el crucifijo, persignarse con calma o abrir la Biblia unos instantes. No importa la magnitud del gesto, la constancia sí. Los pequeños gestos generan grandes transformaciones en la vida espiritual. Cuando la oración comienza a suceder de esta manera, algo cambia sin mayor alboroto. El tono de las conversaciones cambia, las reacciones se vuelven menos impulsivas, las decisiones cobran mayor claridad, el hogar empieza a respirar de otra manera, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque el entorno ha recibido apoyo espiritual para superarlos. Y esto no sucede de la noche a la mañana, es un viaje silencioso, hecho de pequeños pero constantes ajustes, un cambio de actitud, una nueva forma de acercarse a Dios en el propio hogar. Cuando esto sucede, la oración deja de ser una petición distante y se convierte en una presencia constante, capaz de reorganizar lo que estaba desalineado en nuestro interior, y esta reorganización comienza a tocar capas aún más profundas de la vida doméstica, de la convivencia, de las palabras dichas a diario, de las decisiones tomadas inconscientemente. Si esta parte de la reflexión te resonó, escribe solo esta palabra en los comentarios: presencia. Después de todo esto, hay un punto aún más discreto y decisivo, uno que casi nunca se percibe, pero que define si la gracia simplemente visita el hogar o permanece de verdad. No reside en los objetos visibles, ni solo en el momento de oración, sino en los hábitos invisibles que se repiten a diario, sin ostentación. Estos son los que moldean el ambiente emocional del hogar, construyen la atmósfera espiritual e influyen en decisiones aparentemente insignificantes, pero de profundo impacto. Las palabras que se dicen en casa son un claro ejemplo de ello. No solo las fuertes discusiones o los conflictos explícitos, sino también los comentarios casuales, la ironía constante, el tono de voz áspero, las quejas repetidas. Todo esto crea un ambiente emocional que se instala poco a poco. La casa aprende a vibrar a este ritmo. Incluso cuando nadie se da cuenta, estas palabras siguen resonando en el fondo de la convivencia. Una palabra áspera no desaparece cuando llega el silencio, permanece. Y cuando permanece, pesa mucho. El entorno emocional también se deriva de cómo las personas lidian con la frustración, el agotamiento y las expectativas incumplidas. Un hogar puede ser organizado, religioso, lleno de símbolos de fe, pero emocionalmente tenso. Y esta tensión constante impide la permanencia de la paz. No porque Dios se retire, sino porque el entorno no sustenta su presencia. Hay una sutil diferencia entre invitar y permitir que alguien se quede. Esta diferencia casi nunca se percibe conscientemente. La falta de perdón es quizás el hábito invisible más grave de todos. No el perdón declarado, sino el no resuelto, ese que se ha ocultado emocionalmente, viejos rencores, palabras que nunca se retractaron, heridas que siguen recordándose en silencio. Esto crea una división interna en casa. Una parte pide gracia, la otra se resiste. Y esta contradicción debilita el ambiente espiritual sin hacer ruido. El Padre Pío dijo que Dios entra donde se le invita, pero permanece donde se le respeta. Esta frase no habla de perfección moral, sino de coherencia interior. El respeto espiritual no es rigidez, es alineación.
Es cuando lo que se pide en la oración comienza a vivirse en pequeñas acciones, en el tono de las conversaciones, en la forma de reaccionar, en la decisión de interrumpir ciclos que dañan el medio ambiente. Hay una verdadera transformación cuando el hogar empieza a cuidarse desde dentro, cuando alguien decide romper con el hábito de las palabras impulsivas, cuando elige el silencio en lugar de una respuesta brusca, cuando decide perdonar sin anunciarlo, simplemente para aclarar las cosas. Estas decisiones no aparecen en redes sociales ni son vistas por nadie externo, pero transforman por completo el ambiente del hogar. Este tipo de cuidado requiere responsabilidad personal. No es fácil, a veces duele, a veces confronta verdades que preferimos evitar, pero es precisamente ahí donde la gracia encuentra espacio para permanecer, no porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque el entorno comenzó a ser tratado conscientemente. La casa comienza a reflejar una nueva mentalidad, más madura, más atenta, más alineada con lo que uno desea experimentar. Lo interesante es que cuando estos hábitos invisibles empiezan a cambiar, el impacto aparece en lugares inesperados. Las conversaciones se vuelven menos reactivas, las decisiones se aclaran, el descanso emocional aumenta, la sensación de pesadez disminuye. No es magia, es coherencia espiritual en acción. Es lo invisible reorganizando lo visible. Todo esto sucede gradualmente, casi imperceptiblemente. Es un viaje silencioso realizado en los detalles, tras bambalinas de la rutina. El hogar comienza a convertirse en un lugar de refugio, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Y a medida que este proceso se profundiza, otras áreas comienzan a ser tocadas con naturalidad, porque el hogar es el cimiento sobre el que todo se asienta, y cuando este cimiento se fortalece, nuevas revelaciones empiezan a tener sentido, nuevas decisiones se hacen posibles y la comprensión de lo que realmente mantiene la gracia se vuelve cada vez más clara. Si esta reflexión te resonó, simplemente escribe esta frase en los comentarios: quiero que la paz perdure. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera. Quizás ha tocado algo que ya sentías pero no podías explicar. Y precisamente por eso existe este canal, para poner palabras, claridad y dirección en temas que experimentamos en casa, a menudo en silencio. Si quieres seguir explorando contenido como este, que te ayuda a ver tu hogar con mayor conciencia espiritual y paz interior, suscribirte al canal es una forma sencilla de mantenerte conectado y no perderte futuras reflexiones. Si quieres, deja un breve comentario abajo para que sepa que has leído hasta aquí. Puedes escribir algo como: este mensaje era para mí, o cualquier otra palabra que represente cómo te sentiste al escuchar todo esto. Los comentarios crean un espacio de conexión donde muchas personas se reconocen en las experiencias de los demás. Si esta conversación te ha impactado hasta aquí, darle me gusta al video es un gesto natural. Ayuda a que este contenido siga llegando a quienes también buscan más paz, más discernimiento y más cuidado para su hogar. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema. Haz clic en él y continúa viéndolo.